Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy la segunda parte de este extraordinario recorrido por este extraordinario jardín, el Sacro Bosco de Bomarzo. Si no vieron la primera parte, les recomiendo que vayan y la vean. Porque en ese primer programa hemos realizado una introducción a la biografía de su creador, al contexto de creación de este jardín, a sus influencias, y hemos realizado una buena parte del recorrido por estas enigmáticas esculturas que yacen en lo profundo del bosque sagrado. Así que hoy culminamos este viaje, así que prepárense, vamos a entrar en otro mundo, vamos allá. El despliegue iconográfico del Sacro Bosco sugiere su asociación con jardines renacentistas que, en su recuperación del glorioso pasado romano, habían manifestado en las tres dimensiones el relato imaginario de un libro que marcó el arte de los jardines, la Gimnerotomaquia Polifili de Francesco Colonna, conocido como el sueño de Polifilo, o el sueño de la lucha por el amor de Polifilo. La obra describe la magnífica isla de Citerea, el gran jardín de círculos concéntricos, plagado de árboles de todo tipo, topiaria, prados, pabellones, fuentes, arroyos, puentes, pérgolas y enigmáticas inscripciones. Pero la obra no ha funcionado solo como fuente para el diseño del jardín, sino que señala uno de los sentidos o significados que se le va a dar al jardín como escenario de un viaje de tipo iniciático, cuya meta última es lograr el amor de Polia. Ella representa en el relato al amor y a la belleza absolutas, de acuerdo a las categorías platónicas reactualizadas en el Renacimiento gracias a Marsilio Ficino. Revisitaremos esto cuando hagamos un programa de filosofía de los jardines del Renacimiento, en breve, en un par de meses, en 2 o 3 meses. Así que ahí vamos a poder profundizar en esto. Mientras sigamos. En el caso del Sacro Bosco, toda la narración iconográfica se mantiene en el espacio previo que atraviesa Polifilo antes de llegar al espacio arquitectónico. Este espacio previo es el denso y oscuro bosque, que también recuerda, dicho sea de paso, al lugar donde comienza Dante, ¿no? En la Divina Comedia. En ese umbral se va a desarrollar todo el proyecto y el recorrido que podemos definir como viaje iniciático. Al igual que Polifilo, el visitante del Sacro Bosco va encontrando las ninfas, diosas y, por supuesto, a los monstruos. Todos estos seres mitológicos lo guían de alguna manera hacia la meta, al mismo tiempo que lo enfrentan obstáculos y lo impulsan a superarlos. Dichas dificultades que se le ofrecen al caminante, al visitante, obviamente son intrínsecas a la psiquis y están referenciadas externamente por las esculturas del Sacro Bosco, que se yergue como una exterioridad de la interioridad de su creador, Vicino Orsini. La iconografía podría haberse tomado como mera copia, como acción destinada al simple ornato, embellecimiento, o con el simple objetivo de causar asombro y sorpresa. Esto hubiera sido así si no estuviera reforzada por las múltiples y enigmáticas inscripciones que advierten a cada paso del visitante, que llaman a la reflexión, a la atención a ese aquí y ahora. Los monstruos son la exageración de esa advertencia que se convierte en grito, como en el ogro con las fauces abiertas. Nos enfrentamos al desafío de entrar a ese lugar terrorífico y ver que allí no culminó el viaje, ver que más adelante espera Perséfone, el banquete y la gran promesa.
Entrar a un lugar así no es adentrarse en la naturaleza propiamente dicha, sino en un lugar de la mente, en un lugar psicológico, en lo profundo de la naturaleza humana. Si el Sacro Bosco se define por su narrativa iconográfica, su visitante se convierte en protagonista principal del drama. Y ese visitante puede ser cualquiera de nosotros, es el ser humano. Es allí donde aparecen los monstruos, los miedos, el asombro, la maravilla, los anhelos. Surge el temor a lo monstruoso, obviamente, pero también a otros elementos que nos perturban, como la casa inclinada, por ejemplo. Les leo ahora un fragmento de la novela Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, donde Vicino Orsini se adentra en el bosque antes de comenzar con su enigmática obra. La piedra, hundida en la humedad vegetal, era fresca, reconfortante. Fuera del bosque zumbaba el calor del verano, pero en el interior de la maleza que aislaba la masa del follaje se experimentaba una rara delicia. Más que en ninguna parte, más aún que en los sepulcros subterráneos, se sentía uno allí, cerca de la tierra y de su secreto. La obra entonces, como dijimos, muestra y exterioriza el estado interior de Orsini. Un hombre dedicado a la guerra, que pasó años prisionero, que se retira a su villa en Bomarzo, donde al poco tiempo perderá a su esposa Giulia Farnese. Y el punto más alto, más claro del Sacro Bosco es el templo que le dedica hacia el final de su vida y como consumación de su obra. ¿Y acaso podríamos diferenciar vida y obra? El amor y la muerte, la lucha del bien y el mal, la confianza en el renacimiento, lo enigmático, lo bello y lo monstruoso, todo ello aflora en el Sacro Bosco en una formidable exposición de la coincidencia de los opuestos. Esa constelación de seres diversos, habitantes de un mundo oculto en los límites de lo conocido, era descrito así por el personaje de Orsini en la novela Bomarzo. Oíase, superando a los susurros, a los crujidos, a los sofocados gorjeos, el canto tímido de las vertientes que conservaban siempre mojada la penumbra de los túneles frondosos y que brincaban sobre los guijarros, ensanchándose hasta metamorfosearse en un arroyo de irisada corriente. Sombras ligeras, acaso de ninfas y de sátiros, retozaban en torno con rápido espejear. Todo se volvía, en esa zona uránea, mucho más antiguo, como si el tiempo no hubiera conseguido desalojar de ella a los moradores que la poseían desde antes de la conquista etrusca, y que habían refugiado en su dédalo salvaje a los dioses primeros, los dioses que gobernaban la región antes de que Charum, Tuchulcha y los otros demonios, mitad hombres y mitad bestias, irrumpieran en los fúnebres banquetes. Y luego del vacío y la oscuridad del infierno, ascendemos a la luz del paraíso. Antes de continuar, volvamos a tener conciencia de dónde estamos. Hemos atravesado el bosque sagrado, también llamado Parque de los Monstruos, il Parco dei Mostri, pero esa denominación no solo se debe a la sucesión de esculturas colosales, extraordinarias u oníricas, sino que también debemos prestar atención al sentido del verbo latino afiliado al término monstrum. Comencemos por allí. Monstrum tiene un sentido religioso, ya que denota un suceso sobrenatural, algo
prodigioso. En definitiva, una señal de los mismos dioses. Su aparición se debe a la voluntad divina. Es un aviso, también una advertencia. El verbo monere, cuya raíz mon es la misma de monstrum, justamente significa eso, avisar, advertir. De allí se deriva el verbo mostrare, que significa mostrar o enseñar. Por lo tanto, además de que nuestro paso por el Sacro Bosco nos sacude, nos conmueve, también nos enseña. Es un lugar de enseñanza al cual debemos concurrir con la mente serena y abierta. El bosque aclara el panorama. Y llegado a este punto, luego de salir del inframundo, esa claridad se vuelve manifiesta. Salimos del bosque en donde nos hemos conocido, en contacto estrecho con los monstruos. Y el misterio ahora comienza a desvanecerse para nosotros. Antes de llegar al final, encontramos a Cerbero, el can de 3 cabezas, que impide a los muertos salir del infierno y al mismo tiempo imposibilita que los vivos ingresen. Pero he aquí que está justo delante de la escalinata que nos lleva hacia un templo, en un terreno abierto a la luz. Estamos saliendo del bosque donde nos encontrábamos y tenemos este último obstáculo. ¿Pero será realmente tal? Aquí expuesto a la luz, ¿será realmente el famoso y feroz animal mítico? También podríamos pensarlo de acuerdo al relato de Hércules, que en su 12º y último trabajo debe sacar a Cerbero del pasaje subterráneo que lleva al Hades y llevarlo vivo al exterior, a la corte del rey Euristeo, quien le encargó los 12 trabajos que llevó a cabo durante 12 años. Si ven el programa que publicamos recientemente sobre el libro El Profeta de Khalil Gibran, hablamos de este ciclo largo y completo de 12 años que llevó ese personaje allí, que hace reverberar el ciclo anual de 12 meses, también relacionado con los 12 signos del zodíaco, los animales del horóscopo chino, etcétera, etcétera. Entonces, el Cerbero allí puede representar ese breve momento de permanencia en el exterior, de acuerdo al mito, o también marcar que estamos en una especie de limbo, encrucijada entre el infierno y el paraíso. Hemos llegado lejos y no vale la pena retroceder. La luz nos anima a ascender. Así que nos compadecemos de Cerbero y pasamos con indiferencia para no molestarle. Volvamos a la novela. En el fondo de la perspectiva, coronando las graduadas superficies, cuyos niveles distintos se marcaron al cabo de poco tiempo, con anchos tramos que a ningún sitio conducían, resolví emplazar el templete que atestiguaría mi homenaje a Julia. El templete, perfecto en su ritmo encantador, en su pulcra frialdad clásica, opondría a las extrañezas monumentales la misma antítesis que Julia Farnese había opuesto a mi personalidad compleja. Llegando a este punto más alto del bosque, hay una diferencia de unos 20 metros con el inicio, con el comienzo. Y llegamos al final de este camino. El bello templo que vemos es un punto focal que domina el paisaje, y eso es como salir a la luz, es como abrirse, es como renacer. Ese templo, como vimos, fue dedicado por Orsini a la memoria de su difunta esposa, y veamos ahora cómo Manuel Mujica Lainez imagina o recuerda esa situación y cómo se relaciona la misma con la creación
completa del Sacro Bosco. Quizás la muerte de Julia hubiera acentuado mi sensación de soledad, de desamparo, de fracaso. Quizás sospechase que con ella, a pesar de nuestra separación, se rompía lo último parecido a una protección maternal que me había acompañado en la vida, luego de que mi abuela había entrado en la eterna noche. Y entonces el remoto sueño, impreciso, misterioso, brotado del secreto de la tierra etrusca, amigo como esa tierra engendradora de lo sobrenatural, volvía a dominarme y a exigirme que lo transfigurara, portentosamente, en una realidad pétrea. La construcción exhala orden y claridad. Aparentemente no hay huellas de los procesos de metamorfosis que habitan en las rocas esculpidas del Bosco. Es una armoniosa construcción, sobria y elegante. Una doble escalinata permite la ascensión a este templo, que se levanta sobre una plataforma rectangular. Dos hileras dobles de columnas enmarcan el arco de medio punto de la fachada, que se alarga en una bóveda. Resulta obvia la inspiración con esta lámina del Sueño de Polifilo, la obra tan famosa del Renacimiento que narra la búsqueda de Polia. La objetivación del amor por Polifilo, el que ama a Polia. La forma de la nave es octogonal y está iluminada por tres pequeños óculos que brindan un ambiente de serenidad al interior. El remate de la cúpula consiste en 8 columnas unidas por arcos, formando un espacio cilíndrico, que forman a su vez una pequeña cúpula con un pequeño remate vertical que sostiene una bola. Aquí también resulta clara la asociación con la obra El Sueño de Polifilo. El remate del palacio de la reina Eleuteride es muy parecido. Es decir, que desde su base ortogonal, de ángulos rectos, se asciende hasta llegar a esta esfera. Entonces, el mismo templo es también una expresión de la metamorfosis, una transformación imposible del cuadrado al círculo, pasando por la transición del octógono con sus ángulos obtusos. El templo une así las figuras geométricas inconciliables por tradición y es una expresión de la unión, una unión amorosa, el mejor homenaje a su fallecida esposa y por extensión al amor en sí, dada su filiación con el palacio de la escena del Sueño de Polifilo, donde este personaje es llevado por unas ninfas para conocer a la reina y donde le piden que declare su amor por Polia. Qué mejor declaración, entonces, en el Sacro Bosco que este monumento, ¿no? Luego, dos ninfas lo dirigen a tres puertas. Tres puertas. El 1, el 2 y el 3. Elige la tercera puerta y allí descubre a su amada. Polifilo muere de alegría y amor. A continuación, un grupo de ninfas lo llevan a un templo para comprometerse. Y así llegamos al fin de nuestro peregrinaje ascensional. Se revela el sentido de la existencia, la metamorfosis. Nuestra metamorfosis está ahora completa. El arte del jardín actúa en este caso como vía alternativa
a la del filósofo tradicional. En el trabajo de la misma materia puede el ser humano conectarse con lo invisible. Así se convierte en representación del paraíso, situado en un lugar sin coordenadas geográficas y arrancado de la irrealidad o rescatado de la irrealidad por medio del arte. La naturaleza bruta se eleva así hacia la sublime belleza mediante el arte, y el arte de los jardines ocupa aquí un lugar prominente. Dando un paso más allá, Orsini pudo recrear en su Sacro Bosco una obra eterna, casi intemporal, un espacio para los monstruos, los dioses y diosas, lo bello y lo feo, lo luminoso y lo oscuro, un espacio de libertad, donde las fuerzas inconscientes vagan a su antojo. Es precisamente aquí, en este bosque, que las figuras parecen asaltar al paseante, no para dañarle o asustarle, sino para incentivarle a ir más allá de la ilusión, despertándonos a la suprema realidad. Y así llegamos al final de este extraordinario viaje por el sagrado bosque de Bomarzo, que como vimos también es un viaje de descubrimiento y autodescubrimiento. El viaje por el Jardín de la Filosofía no se detiene, por supuesto. En breve vamos a retomar el ciclo de Filosofía de la India con la tercera y última entrega, un ciclo de 3 programas sobre la filosofía de la India. Así que espero verlos nuevamente. Espero que se suscriban también, que le den clic a me gusta, que compartan este jardín con todo el mundo. Hay suficiente lugar. Nos vemos la próxima. Paz a todos los seres.